Vaya conmigo al Salmo 103, versículos 1 al 5, y vamos a estar meditando bajo un tema: corazones que agradecen. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos, amigos que están ahí en sintonía siempre, a través de las redes sociales, a través del internet, a través de la radio, y sobre todo pues Dios bendiga a la iglesia. Amén. Que estamos en este lugar para darle gloria al Señor. Salmo 103, versículo 1 nos dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Puede sentarse. Normalmente, hermanos, este salmo se predica en cultos de acción de gracias o dedicatorias de acción de gracias por cristianos, creyentes, hijos de Dios que están agradecidos con Dios porque Dios ha dado una respuesta, porque Dios ha provisto, porque ha hecho un milagro. Pero es un tanto más difícil meditar en este versículo, en estos versículos de la palabra del Señor, cuando es lo contrario. Cuando una respuesta de Dios ha tardado, cuando las cosas no me han salido como esperaban, cuando las cosas no se dieron como yo quería que se dieran o en el tiempo que yo quería que se dieran, cuando las cosas han sido adversas a pesar de que lo puse en las manos de Dios, a pesar de que hice esto, a pesar de que hice lo otro, aparentemente no ha funcionado. Y es precisamente hasta donde entiendo, por donde va este salmo, que normalmente nosotros perdemos la paz con Dios antes de perder la paz con la iglesia, antes de perder la paz con el hermano, antes de perder la paz con la congregación de los santos. Perdemos la paz con Dios porque las cosas no salieron como yo me lo había proyectado. Entonces resulta que empezamos a romper aquella hermosa relación con Dios de padres e hijos que la iglesia tiene que tener con Dios. Y cuando hablo de esa hermosa relación con Dios, es una relación más que de confianza, una relación de afecto, de saber de que Dios es su Padre y que usted es un hijo de Dios. Amén. Pero al saber de que somos hijos de Dios, tenemos que estar claros de que estamos como hijos de Dios con todo lo que eso implica. Es decir, que si somos hijos de Dios, no solamente vamos a decirlo como la parte bonita o la parte que se oye romántica. El ser hijo de Dios también implica que Dios es un Dios soberano. Amén. Que Dios es un Dios que tiene planes correctos, que muchas veces no se ajustan a mis planes. Que Dios es un Dios que ha determinado un propósito para cada uno de nosotros, y que ese propósito muchas veces va a ir en contra de cada uno de nuestros propósitos. Y cuando esos propósitos de Dios se encuentran o dan de frente contra de nuestros propósitos, hay una oración que decía uno de los grandes predicadores del Evangelio de hace unos años, que le pedía a Dios que si sus planes personales estaban a punto de destruirlo, le pedía a Dios que se encargara Él de destruir sus planes, para que sus planes no lo destruyeran a Él. Pero ¿cuán capaces somos de decir eso? ¿Cuánta capacidad o madurez cristiana podemos llegar a tener para tener el valor de decirle a Dios: Dios, si no sirve o si lo que estoy planeando me va a apartar más de ti, por favor, encárgate de destruirlo? Posiblemente no todos, o posiblemente muy pocos. Me atrevería a decir, quizás la mayoría no está de acuerdo. Porque cada uno de nosotros, como ya lo he dicho un par de veces, cada uno de nosotros tiene planes. Los seres humanos se componen de metas, de sueños,
Cada uno tiene un propósito. Los que están estudiando dijeron, este año quiero culminar este ciclo de la universidad. Otros dijeron, yo quiero terminar la carrera. Otro dijo, yo quiero poner mi negocio. Otro dijo, yo quiero poner una sucursal adicional. La hermana dijo, este año voy a lavar más a menudo la ropa, o voy a hacer esto para cuidar más esto, o voy a hacer, en fin. Cada uno tiene sueños, metas, planes, propósitos. ¿Y qué pasa cuando esos van en contra del propósito de Dios? Normalmente, o lo que siempre ocurre, cuando nos hallamos sobrepasados por la situación difícil, cuando nos hallamos sobrepasados por la situación de prueba, cuando nos hallamos sobrepasados por las circunstancias que nos hacen brotar lágrimas de nuestros ojos, normalmente lo que hay en nuestro corazón es un resentimiento en contra de Dios. ¿Y por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué Dios no hizo nada al respecto? ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En esa pregunta ¿y por qué? Al no reconocer la soberanía de Dios, lo que en realidad estamos diciendo es que nuestros planes funcionan mejor que lo que Dios tenía para nosotros. El problema no es que nos quedemos con esa forma de pensar. El problema no es que digamos, es que yo no estoy de acuerdo con lo que Dios hizo. El problema es que no buscamos una explicación de qué originan en realidad las pruebas. ¿Se ha preguntado alguna vez qué es lo que origina las pruebas en su vida? Al estudiar la palabra de Dios vamos a encontrar de manera general 3 escenarios. No voy a profundizar mucho en eso. Pero 3 escenarios que son producto o los que originan principalmente las pruebas. Y son 3, como juicio del pecado, como prueba de parte del enemigo o por el endurecimiento del corazón. Principalmente 3 fuentes de las cuales provienen las pruebas. Uno, como juicio del pecado, es que algunos tienen la idea de que al pecar a escondidas o al hacer cosas incorrectas va a venir al pastor y lo van a poner en disciplina. Eso es una amonestación, hermano, para cuidar el testimonio de la iglesia, pero eso no es juicio. Esa es una amonestación para que el testimonio de la congregación se mantenga. Pero el juicio viene de parte de Dios. ¿Me explico? Quien va a quebrar el corazón endurecido por el pecado se llama Dios, a través del juicio. Quien va a enderezar nuestro corazón. Y muchas veces nosotros nos encontramos en una situación difícil porque, y quisiera que el hermano Polio me ayude con la primera lámina. Nos encerramos entonces en un problema que empezamos sin fe. Empezamos el tiempo de prueba y el tiempo difícil sin fe, porque no tenemos una fortaleza, porque no estamos creyendo en Dios, porque no estamos confiando en Él, porque no tenemos una consagración de calidad. Y entonces damos el siguiente paso, que después de que empezamos sin fe, pasamos al siguiente nivel, sin congregarse. Es una ruedita. Empezamos un tiempo difícil, un tiempo de prueba sin fe, después vamos sin congregarnos, ahí creo que era consagrarnos. La siguiente, hermano Polillo. Entonces toleramos más el pecado. Cuando tenemos una situación espiritual, en esa situación, cuando tenemos una situación espiritual donde empezamos sin fe, donde no creemos que Dios va a responder, donde no creemos que Dios va a oírnos, donde no creemos que Dios va a resolver, o que no conformamos de que lo que estamos viviendo está conforme al plan de Dios, entonces rompen nuestro apetito de congregarnos, rompen nuestro apetito de orar, rompe nuestro apetito de buscar de Dios. Entonces, cuando dejamos de alimentar nuestra vida espiritual, terminantemente vamos a terminar tolerando más el pecado. Y una vez que empezamos a tolerar más el pecado, la siguiente, hermano Polillo, nos quedamos sin respuesta de Dios. Así sencillamente. De todos modos, Dios no me responde. ¿Y quién me va a decir algo? Es más, andar buscando que alguien te diga algo para restregarle. De todos modos, Dios ni me contesta a mí. Porque el problema inicia en nuestro corazón. Y es precisamente por eso el llamado del salmista: hey, bendice
Él no va a recomendarle a nadie más. Va a recomendárselo a sí mismo. Hey, bendice alma mía Jehová. Es decir, empezamos originando la fe. Empezamos combatiendo eso. Porque si mantenemos ese círculo, esa tendencia, esa ruedita, cuando sobrellevamos la prueba, y esto quiero que preste mucha atención, está bien, entraste al tiempo de prueba sin fe. Entraste al tiempo de prueba después dejando de consagrarte, dejando de buscar de Dios. Entonces toleraste un poco más el pecado y después de tolerar un poco más el pecado, Dios no respondió. ¿Qué significa que entraste a un tiempo de prueba y Dios no respondió? Que te tocó resolver a tu manera. Que te tocó resolver con lo que podías, con lo que estuvo a tu alcance, con lo que echaste mano, incluso con la salida que te proveyó el enemigo. Cuando ocurre eso, lo que ocurre en realidad es que se crea más amargura en nuestro corazón. Y nos aleja más del Señor. Y nos deja más sin fe. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando volvamos a entrar a otro proceso de prueba, vamos a estar en la misma circunstancia. Y va a ocurrir lo mismo. Y usted se sienta a platicar con los hermanos, con las hermanas, con los jóvenes, con los ancianos, y el tema de conversación es el mismo. Está difícil la situación, hermano. Viera qué tremendo está esto. Es que si no es una cosa es otra. Pero eso está dejando entrever que no estamos percibiendo una victoria en nuestra vida. Por más que cantemos y recitemos Filipenses 4:13, no estamos percibiendo victoria en nuestra vida. Y el asunto de que no estemos percibiendo victoria es que no estamos reconociendo de que si estamos hasta el día de hoy respirando es por la misericordia de Dios. Que si estás aquí esta noche viendo la gracia de Dios a través de su palabra, es por su misericordia. Bendito el nombre del Señor. Al ver la palabra del Señor, las formas o las detonantes o los originantes de las pruebas o los tiempos de tribulación, la primera es la corrección del pecado. Ese es de cajón, como dicen por ahí. Porque Dios al que toma por hijo, corrige. Pero también dice la palabra del Señor, allá en el libro de Job, que Satanás se paseaba y andaba husmeando para ver cómo estaba el testimonio de la gente, de aquellos que decían que creían en Dios. Y por ahí apareció el mentado Job, que Dios mismo le dice: ¿y no has considerado a este varón recto, varón honesto? Y como que no lo vas a tener así si lo tenés rodeado de bienes, si lo has prosperado, si le ha ido bien. ¿Cómo no lo vas a ver? ¿Cómo no te va a estar ahí con todo gusto el domingo que hay ayuno ahí echándose al ayuno? Resulta, hermanos, de que si las pruebas que son originadas por la guerra que usted está teniendo en su ministerio, por el trabajo que usted hace en la obra del Señor, tienen el único y específico propósito de apartarlo de la obra que usted está haciendo. Porque esa era la misión de Satanás con esa tentación o con esa prueba. Convencer prácticamente a Job en su corazón de que Dios no merecía ser honrado como Él le honraba, de que no merecía ser respetado como Él lo respetaba y que no merecía ser glorificado como Él lo glorificaba. El asunto es, le vamos a dar esa ventaja a Satanás de que una vez que le has servido en su obra, de que te has esforzado, de que te has empeñado, de que se has desempeñado ministerio, has hecho una cosa, has hecho otra, y cuando venga el tiempo de tribulación te vas a apartar dándole complacencia a Satanás. Es ahí, mi hermano, donde más tenemos que aferrarnos a aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ojo líderes, ojo ministros, porque ahí es donde Dios va a reclamar de nosotros la fidelidad en aquello que nos ha dado, porque una vez hayamos vencido el tiempo de prueba, recibiremos la corona de justicia, como dice la palabra del Señor. Y la tercera, el tercer origen general, dije hace un momento de manera general, es el endurecimiento del corazón. Y ese fácil usted lo puede encontrar allá con el faraón que estaba a cargo del gobierno de Egipto al momento de la salida del pueblo de Israel. Dios le daba la orden a Moisés: andá y decirle esto. ¿Y sabe qué añade el Señor? Pero yo voy a endurecer el corazón. Lean.
Y alguien me dirá, ¿qué sentido tiene? No, según lo explica uno de los pastores bastante respetados con respecto a eso, R.C. Sproul, dice de que el endurecimiento del corazón del hombre tiene mucho que ver con el distanciamiento de Dios en esa persona. Y cuando hablo del distanciamiento de Dios, es que Dios empieza a romper esas ligaduras morales que ha tenido arraigadas en el corazón del hombre. Y el mejor ejemplo en el Nuevo Testamento lo encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que habla de la perversión del corazón humano. Y es precisamente porque Dios los entrega. Es decir, Dios se aparta completamente de esos corazones. El asunto es que normalmente en la palabra del Señor, cada vez que alguien ha endurecido el corazón, ha endurecido la cerviz, solamente está preparando el terreno para que el leñazo sea más fuerte. Y si usted va y revisa, cuando desatan la última plaga en Egipto y mueren todos los primogénitos, y la Biblia registra que no hubo ni una casa que no tuviera al menos un muerto. Oiga bien eso, porque no se fueron niños solamente, se fueron el primero de cada casa. Ahí habían padres de familia, ahí habían abuelos, habían adultos, habían jóvenes, habían niños, habían animales. Todo el que nació de primero le cayó. Y ahí estuvo el hijo también del rey. Y en ese preciso momento, cuando él se siente quebrantado y ve a su nación hecha pedazos en dolor, entonces dice que se vayan. Déjeme decirle, nuestro corazón muchas veces puede ocurrirle la advertencia que está allá en el momento que tomamos la Santa Cena, que dice, hay de aquellos que toman este pan y este vino indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces has venido a un culto y la palabra del Señor te habló directamente de sacar esa raíz de amargura, de arreglar las cuentas con tu hermano, de dejar el pecado que estás viviendo, pero para no recibir una crítica seguís tomando la Santa Cena para que nadie se dé cuenta de la situación que estás haciendo? Podés engañar a todos los demás menos al Señor. Ese endurecimiento del corazón también es origen de las pruebas. La pregunta es cómo lidiamos con eso, cómo manejar esta situación. Usted puede ver conmigo en 1 Samuel capítulo 22, para que entendamos el carácter de las personas que han sido afectadas negativamente por las situaciones difíciles. O si gustan, no lo busque, estamos cortos de tiempo. 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 es cuando David está allá en la cueva del Adulam, está huyendo, está preocupado, está angustiado, y a la par de él vienen todos los malacates, los delincuentes, los endeudados, pero sobre todo dice la palabra del Señor, y me llama la atención, los que estaban en amargura de corazón, los que estaban resentidos con Dios, los que estaban alejados, los que estaban fríos, los que ya no querían nada que ver con orden, con ley, con respeto, con religión, con nada. Entonces ocurre algo. Muchas veces nosotros encasillamos en ese punto. Muchos de ellos estaban diciendo, ¿y cómo yo le voy a poder pagar? ¿Cómo voy a poder resolver mi deuda? Estaban endeudados. Muchos de ellos estaban diciendo, ¿y yo cómo voy a resolver mis problemas? Hagamos líder a este que es más malacate que nosotros, que dos gobiernos lo andan siguiendo, el de nosotros y el de los enemigos. Resulta, hermanos, de que en esa circunstancia nosotros nos hallamos cuando nos encontramos en un corazón que precisamente está pensando solo en el problema del momento. Solo lo que nos pude resolver hoy, solo lo que nos pude arreglar, solo lo que nos pude cambiar. Y es ahí donde entramos a cómo resolver esa situación. Pasemos a la siguiente lámina, hermano Bolívar. ¿Cómo resolvemos esto? Cambiamos los elementos de aquel círculo. Cambiamos nuestra actitud con Dios. Cambiamos nuestra forma de ver las cosas. Y eso, la mejor referencia que tengo de eso, póngale siguiente, hermano Bolívar. La mejor referencia que tengo de eso está allá en Job. Job capítulo 22, versículo 21. Dentro de la reprensión que le está haciendo uno de los amigos de Job, y le está recriminando el pecado que él ha cometido, él le da una enseñanza valiosísima. Y esta enseñanza empieza de esta forma: que para tener la bendición de Dios, para volver a ver la gracia de Dios,
Dice la palabra del Señor que aquel hombre le dijo: vuelve ahora en paz con Él. ¿A dónde empieza la bendición? Estar en paz con Dios. Vuelve ahora en paz con Él y tendrás paz, y con ello te vendrá bien. Y empieza de ahí para adelante a describir todas las bendiciones que van a venir, materiales, emocionales, de protección, de bendición, de prosperidad, de que los emprendimientos te van a ir bien y vas a poner manos sobre esto, te será firme. En momentos de aflicción vas a clamar a Dios, Dios te va a oír, y cuando venga la aflicción vas a decir: va a venir esta prueba, pero va a haber enaltecimiento. Pero todo eso solamente se va a dar cuando empezás a dejar de poner a culpable a Dios y empezás a verlo no como la responsabilidad de tus problemas, sino como la providencia de salida a tus problemas. Dios no es tu enemigo, Dios es tu Padre y está para ayudarte en momentos de dificultad. Bendito el nombre del Señor. Démoslo, hoy sí. Iniciamos. Fe con acción de gracias. Es el llamado del salmista en este momento. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Inicia una acción de gracias personal con Dios. La pregunta es: ¿cuál es el resultado de eso? La siguiente, hermano Poli. Cuando tenemos fe con acción de gracias y vamos a ver el tiempo difícil y vamos a experimentar el tiempo de prueba, entonces va a ocurrir lo siguiente: vamos a tener deseo de consagrarnos más, porque por ahí va a haber una predicación que nos toque, por ahí el Señor va a estar hablando a través de una alabanza, por ahí va a haber un testimonio que nos inspire, alguien que nos llene de fe. Vamos a ir a un culto de acción de gracias, tal vez, o aquí en el templo alguien se va a parar a dar un testimonio y vamos a empezar a creer y vamos a pensar que vale la pena buscar más del Señor. Amén. Vale la pena más acercarme más a Dios, vale la pena servirle más, vale la pena. El tiempo está difícil, no importa, ya sé que está difícil, la situación está compleja, ya sé que está compleja, pero si me acerco más al Señor, existe la posibilidad de que el Señor tenga misericordia y termine mi tiempo de tribulación. Pasamos a la siguiente, hermano Polín. Y esto es muy importante. La consagración va a producir santificación y compromiso. Nadie que esté alimentando su vida espiritual va a caer en tentación. Nadie que vaya saliendo de un ayuno se va a ir a meter a un motel con una mujer que no sea su esposa. Amén, hermano. ¿Me explico? A menos que ella tenga cauterizada la conciencia y que solamente ande haciendo la pantalla. Ojo, pero usted va a experimentar el juicio de Dios. O los pecados los tenemos perdonados o juzgados. No hay pecados impunes, hermano. Por más que me diga a mí o me venga a decir: no, hermano, pero es que fíjese que bla, 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 toda la historia. La palabra del Señor me demuestra: o le pedís perdón al Señor por tus pecados y te arrepentís, o vas a ser juzgado. No hay más, no hay líneas grises, no hay un punto medio. Pero una vez empezamos fe con acción de gracias, consagrándonos para el Señor, no renuncias a tus ministerios, te esforzás más, buscas más del rostro del Señor, automáticamente viene la santificación, automáticamente viene el compromiso con Dios. ¿Sabe qué trae eso? Siguiente, hermano Poli. ¿Sabe cuál es el resultado de eso? Que entonces vamos a tener una respuesta de Dios. Sencillo, tan sencillo como eso. ¿Qué tipo de respuesta querés? ¿Qué tipo de respuesta necesitas? Respuesta de Dios no solamente es que responda el milagro conforme a tú lo estás necesitando. Respuesta de Dios también es que Dios te explique que Él no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Respuesta de Dios también es que Dios te dé una respuesta por qué no permite que pasen las cosas que estás queriendo que pasen. Respuesta de Dios también es que tu corazón quede conforme de que lo que está ocurriendo es la voluntad de Dios. Y una vez tenemos eso completo, póngala completa, hermano Poli. Y una vez tenemos eso completo, entonces volvemos con una fe con acción de gracias. No funcionó, pero fue la voluntad de Dios. Amén. Funcionó, pero fue la voluntad de Dios. Me salió bien, pero fue la voluntad de Dios. Vi respuesta de Dios, pero fue la voluntad de Dios. No vi respuesta de Dios, pero quedo conforme que fue la voluntad de Dios. Amén. Cuando tenemos eso en claro, entonces pasamos a lo que dice la palabra del Señor en lo que leímos. Bendice, alma mía, a Jehová.
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Te pregunto, dice el salmista, ¿en qué momento darle gracias a Dios? Dice el salmista, dale gloria a Dios solo cuando estés bien, solo cuando estés sano, solo cuando tengas pisto, solo cuando tengas un buen trabajo, cuando te acaban de dar el carro en la concesionaria, el carro nuevo, cuando te acaban de aprobar el crédito de la casa. ¿En qué momento dice? Bendice, alma mía, a Jehová, y todo mi ser su santo nombre. ¿Sabe cuándo? Cuando estés bien, cuando estés mal, cuando estés enfermo, estás arriba, estás abajo, donde quiera que estás, porque en ese momento estás reconociendo que Dios es dueño de todas las cosas y Él se merece la gloria. Bendito el nombre del Señor. Entonces la receta del rey David es sencilla: recordarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, como dice al principio, este sermón predicarlo en culto de acción de gracias. Magnífico, está bien. Pero cuando estamos en tiempo de prueba y se nos pide adorar al Señor y tenemos el compromiso de darle gloria a Dios y darle alabanza al Señor, normalmente nos centramos o nos concentramos en lo que Dios no ha hecho o en lo que Dios no ha respondido en el momento. Le pregunto, ¿y será que esa es la única oración que le has hecho al Señor? ¿Será que es la única cosa que le has pedido al Señor? Hermano, sí, normalmente allá en el cielo están, mire, redactando todas las oraciones de nosotros y de todos lados, de todos los segmentos, de todo lo que pedimos al Señor, y muchas de esas han sido contestadas, y no solo contestadas. Hemos visto la misericordia del Señor, hemos visto el favor de Dios, pero normalmente el enemigo se asegura de decirnos que Dios es malo porque no nos dio eso último que le pedimos, y tenemos 100 oraciones que Dios ya contestó. Por eso el salmista dice, y no olvides ninguno de esos beneficios. No te olvides que Dios ya te bendijo antes. No te olvides de que Dios ya proveyó antes, a pesar de que no lo esté haciendo hoy. Bendito el nombre del Señor. Dice, y aquí vamos ya a empezar el tela, el versículo 3 de lo que leímos al principio. Tenemos bien poquito tiempo. Él es quien perdona todas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas. La que usted cometió antes de venir a Cristo, la que ha cometido hoy en Cristo y las que va a cometer mañana estando en Cristo. Presta atención a eso. Todas tus iniquidades. Cuando dice todas, es todas. Y cuando hablo de todas, cuando yo le dije hace un momento que tenés pecados o perdonados o juzgados, precisamente van a dar a lo mismo, porque no estamos en el tiempo de la ley. Si has sido juzgado por Dios, si has sido enjuiciado por Dios, si estás en tribulación a causa de tu pecado, el objetivo, como dice la palabra del Señor, describiendo allá en el apóstol Pablo, aquel pícaro que se había metido con su madrastra, y habla, entréguenlo a Satanás a fin de que él haga pedazos su carne y zarandee sus carnes, para que no sea condenado con el mundo. Oiga eso. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Para que sea salvo. Para que sea salvo, para que no se pierda, para que no se condene. Pero ¿qué significa eso? Diablo, tenés vía libre para hacer pedazos a este. Eso significa, literalmente. Tenés vía libre para hacer zarandajo a este, así aunque sean los muy pellejos que entren por esa puerta, pero que sea salvo. Eso es literalmente lo que está diciendo. Y eso es lo que normalmente ignoramos cuando elegimos pecar, cuando elegimos fallarle a Dios. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Óigame, hermano, cuando el apóstol Pablo estaba clamando por el aguijón de la carne, pidiéndole a Dios que le sanara, pidiéndole a Dios que se lo quitara, pidiéndole que aquella aflicción que le llenaba de tormento se la quitara el Señor, hiciera una obra de sanidad en él, ¿sabe cuál fue la respuesta del Señor? Y usted ya la sabe. Bástate. ¿Cómo le dijo? Bástate mi gracia. Se lo voy a traducir al español: que te sea suficiente que sos salvo. Que te sea suficiente que he perdonado tus pecados. Eso es lo que está diciendo. Que te sea suficiente que sos salvo. ¿Sabe qué significa? Las bendiciones que Dios te da, las providencias que Dios te da, las sanidades que Dios te da, es vendaje, hermano. Lo que Dios vino a pagar en la cruz del Calvario a través de Jesucristo es por nuestra alma, por la salvación de nuestra alma. Lo demás es añadidura, dice la palabra del Señor.
Pero ¿sabe qué? Dios en su bondad no se queda con eso, porque dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuál era una de las fuentes de las pruebas? El pecado, el endurecimiento del corazón. Pero vemos, cuando Dios perdona todas tus iniquidades, Dios vuelve a abrir la puerta, porque normalmente queremos que Dios nos bendiga así como estamos, incluyendo las fechorías, incluyendo las cosas que no están bien, incluyendo lo que no agrada a Dios, incluyendo lo que ofende a Dios, incluyendo lo que da mal testimonio a su iglesia. Queremos que así Dios nos bendiga, queremos que así Dios corrija nuestro problema, Dios libera nuestras circunstancias difíciles. Pero déjeme decirle, la primera cosa que Dios se va a encargar de resolver es nuestra relación con Él, y esa únicamente se resuelve perdonando nuestros pecados. Por eso empieza por ahí. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Una vez tus pecados han sido perdonados, estás listo para todo lo demás. Dígame usted, alguien que está viviendo en pecado, el Señor lo sana, lo restaura, ¿qué cree que va a pasar? Vía libre, nada que me estorbe para seguir haciendo el mal. Por eso es que Dios empieza por ahí, por quebrantar el corazón, por traer la situación difícil, para que nuestro corazón vuelva a estar conectado con Él. Y una vez nuestro corazón está conectado con Él en el tiempo difícil, oiga esto, no es que las cosas se resuelven de inmediato. En el tiempo difícil te pones a cuentas con Él. En el tiempo difícil te pones en paz con Él. En el tiempo difícil Dios restaura tu relación con Él. En ese tiempo nacen los compromisos, lo que mencionaba hace un momento. Señor, si me sacas de esta situación, yo te voy a hacer un culto de acción de gracia. Sí, Señor, si me sacas de esta situación, aquí en mi casa vamos a hacer campo blanco. Señor, si me sacas de esta situación, este año agarro un ministerio. Señor, si me sacas de esta situación, vamos a hacer esto. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando tu corazón dejó de pensar para abajo y empezás a ver para arriba, porque las fuentes de tus bendiciones vienen siempre de arriba, aunque las aflicciones vengan de esta tierra. Oiga esto, entonces dice el salmista, bendice alma mía a Jehová. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo sí ya me he sentido en esa situación. Que tiras manotadas de un modo y no salís. Que lo intentás de otro modo y no salís. Que haces aquí, que haces allá, que ya no hay para dónde. Y solo cuando Dios tiende su mano, te levanta. Amén. Yo no sé cuántos han experimentado eso de ver cómo Dios lo saca de una situación. Y eso mismo que el salmista está diciendo, no te olvides de los favores que Dios te hizo. Y cuando vemos, dice, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Cuando vemos eso, solamente nos queda decir una cosa cuando estamos en este momento. Corazones que agradecen tienen la puerta abierta para que cuando venga el momento de prueba sigan viendo la bendición de Dios. Amén, hermanos. Llévese esto. Ese es el resumen del sermón de esta noche. Corazones que agradecen a Dios aún en tiempos de prueba son aquellos que tienen las puertas abiertas para seguir viendo la bendición de Dios. Hebreos dice, porque aquellos que se acercan a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. ¿Y qué es? Galardonador de los que le buscan. Pónganse en pie.